Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Ciencia del Amor. Estamos acá, María Luisa, Katif y Katif. Y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de el riesgo de amar. Así se llama nuestro episodio el día de hoy. Y esto está contextualizado en que a nuestro episodio anterior, donde tuvimos una parte en donde hablamos acerca de riesgo y temas, conceptos relacionados con prevención de riesgo dentro de la pareja, recibimos muchos comentarios a propósito de eso y decidimos hacer un capítulo especial en donde vamos a hablar un poco más in extenso acerca de conceptos relacionados a la pareja y que vienen de prevención de riesgo. Sí, vamos a hacer una combinación de estas dos disciplinas, por así decirlo. Exactamente, ¿cierto? sí. Va a estar Sí, muy que bueno. se puede aplicar en todo aspecto de la vida. Sí, va a estar muy bueno. Sí, es muy ampliable a todo aspecto de la vida vivir una cultura de prevención. De prevencionistas, de prevención de riesgo. Exactamente, sí. Cabe destacar que Katy es prevencionista de riesgo. Acá tenemos a la experta hoy día. Claro, así que hoy día está aquí en calidad de nuestra experta, nuestra consultora de riesgo. Ella es la consultora Del riesgo. Nuestra segurito. Siempre algo a los Segurito. prevencionistas de riesgo les dicen Soy un los seguritos. segurito. Sí. Quiero decir que he pasado por cada peligro. Estás experta en riesgos y peligros en las relaciones humanas. Exactamente. Sí, ya. Tiene mucho que aportar entonces Sí. hoy día. Comenzamos entonces con el concepto de peligro. Que Lo vamos a hacer al tiro. Ya, Sí, súper, no sé, ya. me parece súper bien. Sí. Explícanos la diferencia entre peligro y un riesgo. Partiendo por peligro. Veamos. Ya, el peligro tiene que ver con el potencial de una fuente del cual puede hacer daño. ¿Ya? El potencial de una fuente de hacer daño. Exacto. Por ejemplo, como lo habíamos hablado hace poquito, el tema de un cable El cable pelado. El cable pelado. El típico cable pelado que está en la casa, así. Ajá. Y que, ¿a usted, señor? No. Lo mandan y le dicen, por favor, arrégleme el cable. No. Tenemos este problema eléctrico en la casa. Ya. Eso sería el peligro. El cable pelado es el peligro. Es el peligro. Ya. Claro. La Es situación, la fuente, exacto. Son sinónimos, la fuente y peligro son sinónimos. Como la fuente de Exacto, peligro. Sí. Ya, ok. Y el riesgo es lo que puede producirse o lo que se puede medir en caso de que yo toque ese cable pelado. La consecuencia. La consecuencia sería que me dé la corriente. Ya. Sí. Pero el riesgo es cuál es la probabilidad que yo vaya y tome ese cable. La probabilidad. Ok, Exacto. si eso me De que explicaba se también. materialice, De que se materialice el daño, eso. ¿cierto? Por ejemplo, tal vez yo como una persona adulta responsable, ¿no? sí. Voy y sé que no puedo tomar ese cable, que tiene que venir un experto a arreglar ese cable. Pero un niño Claro. puede tocarlo y él no sabe, en su mente no sabe el riesgo que existe si yo voy y toco el cable. O los niños cuando tocan el enchufe. O sea, Ellos no saben. ahí hay una alta probabilidad de que haya daño. Exacto. Ya. Por ignorancia, porque no sabe, porque Sí, el sí. niño y porque efectivamente va a meter las manos al enchufe, le va a dar la corriente. Claro. Entonces la consecuencia va a ser alta. Alta, porque puede morir. Exacto, exactamente. O sea, si vamos hilando un poco más fino en Sí, torno a hila eso, fino, hila fino. estamos llenos de peligro. Sí, Peligro Estamos en todas rodeados. partes. Sí, estamos rodeados. Como que todo tiene el potencial de ser peligroso, ¿cierto? Estoy pensando, por ejemplo, una piscina muy honda, muy profunda. Eso también es un peligro. Es una ¿no? fuente Exacto, de es peligro. una fuente de peligro. Califica como Sí. fuente de peligro. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo asociado que es así como el riesgo de tocar los cables pelados, ir caminando y Una ahogarse. caída. ahogarse. Una caída, claro. ¿Y qué disminuye? Y ahí muy buen ejemplo, porque ¿qué disminuye el riesgo ahí? Que generalmente los papás alrededor de la piscina colocan ahí un Una cerco, rejita. claro, una reja. Para que esté la fuente, pero no esté el riesgo. Exacto, lo disminuye. Lo disminuye el riesgo, aunque esté Suponiendo- la fuente presente. Exacto, porque suponiendo eso va a ser por así decirlo, algo que va a detener o el niño va a pensar un poco más porque no va a poder ingresar a Sí, la sí. piscina. Entonces, claro, disminuye. Disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo. Ya, exacto. entonces Dale nomás, termina con esa idea. estoy tratando de ordenar un poco los conceptos, ¿cierto? Entonces, la fuente es una cosa, es la presencia de algo que puede causar daño. Exacto. un Es peligro. una condición peligrosa. Una Es una condición. condición peligrosa, ok. Y el riesgo está formado por, entre otras cosas, por la probabilidad de que eso pueda hacer daño Claro, y de que eso ocurra. y que ocurra ese daño. Exacto, porque Claro. puede que yo tenga una piscina, pero a mí no me guste bañarme. No va a pasar nada. Ajá. O eres una adulta con poca probabilidad de que te caigas, por ejemplo. También, También, ¿Cierto? también. En cambio, si hay una casa con niños, ahí el riesgo
de daño de esa fuente de daño Puede o sea, ser esa alta. fuente puede ser alta. Y ahí se habla de la consecuencia. Ya, ahora viene la Ahí consecuencia. aparecen los otros dos términos concepto. de cuando nosotros gestionamos los riesgos, porque identificamos peligro, gestionamos el riesgo, Exacto. ¿cierto? ¿Cómo es? Identificamos el el peligro, peligro, ¿ya? y gestionamos el riesgo. Mm, El riesgo es la parte gestionable. Ya. Sí. Y aquí aparecen dos conceptos que son la probabilidad y la severidad. Exacto. A ver, ¿cierto? cuenten Vamos eso. por Vamos probabilidad partes. primero. Porque todo esto tiene una aplicación, aunque a lo mejor están pensando que son conceptos muy técnicos, tiene una aplicación a las relaciones humanas e inclusive específicamente a las de pareja. Entonces vamos entendiendo los conceptos. Ya, explica, Katy, que a mí este tema desde que ustedes lo hablaron, les comento, me interesó muchísimo. Por eso que yo ahora quiero ahondar en este episodio. Y también para yo entender, porque me parece pero fascinante, así Es fascinante. que sí, pues estamos combinando dos disciplinas. Sí, porque para mí, por ejemplo, que yo soy del área humanista y trabajo con relaciones, parejas, no se me hubiera ocurrido en ningún momento pensar en prevencionismo de riesgo, o sea, no, prevención no, o sea, ¿de a dónde? ¿Entiendes? Entonces, ustedes me introdujeron un tema o hicieron una conexión que yo no lo habría hecho solita. Y igual nosotros tenemos que reconocer que ya muchos sabremos acerca de prevención de riesgo y todo, pero de ahí a nosotras tener la conciencia de llevarlo a las relaciones. Claro, No, claro. Eso no pasa. Eso no pasa. Ahora recién con el capítulo anterior, más como que conectamos ahí sí los cables y dijimos, Sí. como que sí se puede aplicar la prevención en esto. Totalmente. Nosotras tres somos una combinación improbable. Exacto. Sí, porque nos juntamos, no teníamos disciplinas similares. Para nada. Nos juntamos y en la conversación se dio esta conexión improbable. Sí. Sí. Y que es súper aplicable, están súper relacionadas. Sí. Así que démosle nomás, sigamos y muy desarrollando nutritiva, nuestro yo creo que va a Sí. ser muy nutritiva para los que están escuchando. Sí. Ya, así que démosle, cuenta, Katy, cuenta. Estábamos en probabilidad por severidad. Ya. Probabilidad primero. Ujú. ¿Qué es probabilidad, Katy? ¿De probabilidad de daño? Sí. El riesgo se compone por dos cosas. Uno es la probabilidad de que ocurra, de que ese riesgo se materialice, y el otro es la severidad, La severidad, claro. ¿Cuánto te va a afectar? justamente. Ya, Sí. ok, ya. Sí. ¿Cuál sería entonces la probabilidad? Ahí como que tienen esas clasificaciones, Sí. ¿cierto? Alta, media y baja. Mm, O viceversa. Media, alta y baja. Claro. Creo que hay otra también, por así decirlo, otra calificación que no sé, que ya tiene, se dispersa un poco más, pero generalmente son esas tres. Ya. Y en relación a evaluar el riesgo, la probabilidad se mide así como de verdad, y yo sé que va a ser muy cliché o se va a parecer mucho a la palabra probabilidad, pero es que tras el análisis va a ser qué tan certero es que eso suceda. ujú. Lo que decíamos delante lo graficamos. Probablemente yo como adulta tengo una piscina, pero a mí no me guste bañarme. Claro. O, por ejemplo, tengo una piscina, pero yo no sepa nadar. Claro, ahí ¿es alto o bajo el riesgo ahí? Ahí es alto. Claro, Es pues alto, no sé claro. nadar, me meto a la piscina, me ahogo. Ujú. Entonces, ahora dándole vuelta al caso, tengo una piscina, sé nadar, el riesgo disminuye Baja. totalmente. Lo tenéis Entonces, controlado porque sabéis nadar. Exactamente. O sea, gestionaste el riesgo ahí. Sí. Claro. Porque sabes manejar esa fuente de peligro. Exacto. El otro día vi en Instagram a la hijita de Pangal, que debe tener, no sé, como 2 o 3 meses. ¿Ya? Pangal Andrade. Y él le decía, y la puso de guatita, po. Y le decía, no me acuerdo cómo se llama la niña, pero a la guaguita le decía, pero date vuelta, porque tienes que salvar tu vida, tienes que salvar tu vida. Y la guaguita de tener como 3 meses, y estaba de guatita y se dio vuelta, po. Por en caso de que se ahogara o cualquier cosa, se dio vuelta. Entonces, claro, tal vez la posibilidad de que si ni Dios lo quiera, la niña tenga que pasar por algún tema complicado, va a poder reaccionar a. Ujú. Entonces hay situaciones y acciones preventivas, porque Preventiva. generalmente como nosotros los seres humanos somos o tomamos acciones correctivas después de que pasa sí, todo. oh. Sí. Déjame hacer un comentario ahí, por favor. Ya. Déjame hacer un comentario. Que eso justamente tú lo has puesto en términos de del prevencionismo de riesgo, pero es lo que yo veo en terapia de pareja. No lo había puesto nunca en esos términos, ¿me entiendes? Pero la gente va a terapia de pareja cuando ya no hay nada que hacer casi. O sea, cuando la relación pende de un hilo, cuando ya se dijeron un montón de cosas negativas, hubieron un montón de infidelidades, se trataron pésimo, pasó mucho tiempo. O sea, cuando ya
casi no queda esperanza, ahí van a terapia, van como a una orientación correctiva. O sea, es correctivo, pero además es tardío. Y tardío. Correctivo y tardío, mala combinación. Y lo que yo recomiendo ahora en términos tuyos es que sea preventiva esa intervención. ¿Cachai? O sea, la gente tendría que ir antes a terapia, incluso antes de tener pareja. Incluso Antes de tener pareja. como lo que pasó con una mentoreada, de que Ajá. antes de casarse tomó en este caso... ¿Cuál mentoreada? Yo no sabía eso, la verdad es que yo no sabía eso. Sí, salía cuál era la Pero muy seria esa mentoreada. Sí. La mentira que está hackeando el tiempo. Eso. Sí. Tenemos... Es que Sí, pero el secreto que... Ah, ya. No sé si lo hablamos en el primer ya yo no sabía. Ya, ok. Acá tenemos una... Déjame decirlo. Es que no porque- está Monchito. Explícamelo. Oh, Ya voy a buscar a Monchito. hagamos pausa. Pausa. Pausa porque vamos a buscar a Monchito. No está con caña hoy día. Volvió Monchito. ¡Llegó Monchito! Ahora sí, ahora podemos hablar bien. Ya, Monchito. Bienvenido, Monchito. Bienvenido, Ya, Monchito. hay que contar que aquí una de nuestras mentoreadas, ¿cierto? La Katy, tomó la mentoría antes de casarse. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Prepararse antes, o sea, prevenir. Pues, Prevenir, cultura de prevención. Es una cultura de prevención de Sin riesgo. querer queriendo, yo fui una prevencionista Sí, de riesgo. sí. Y de hecho tú te casaste estando en la mentoría, vos Sí, sí, pues. estabas dentro cuando te casaste. Sí. Sí, ¡ay! Fuimos a celebrar de ver a tu... Sí, mi despedida tu de soltera. soltera. Claro, yo tuve algo así como una despedida de soltera. Sí, fuimos a sí. celebrar, fuimos a una fiesta. Ajá. Sí, estuvo bueno. estuvo bien buenísimo. entretenido, sí. Lo pasamos bien aquí los mentoreados. Sí, lo pasamos bien. Para que se unan. Sí, pronto. Ya, bien. Ya. Entonces, continuemos. ¿En dónde estábamos? En la En las correctiva. acciones correctivas y Correctiva y preventiva. Claro. Sí, Sí, Ya. sí, que en el fondo acá lo que a la María Luisa le ocurre mucho es que llegan a terapia cuando ya no hay mucha esperanza. Claro, Cuando claro. es muy tardío, muy... Correctivo. Claro. O la gente Eso, simplemente correctivo. va, busca ayuda para corregir algo que ya está dañado. Cuando la verdadera intervención en la que más ayuda es cuando antes de que ocurra el problema tienen una asesoría. por Es un poco ejemplo. lo que se extrapola a lo que es la salud. También, sí. Entonces, claro, y acá en el corazón pasa lo mismo. En el corazón De hecho, pasa ¿han lo cachado que mismo. se habla como de los factores de riesgo? Ajá. Como por ejemplo la obesidad. Ajá. Sí. Que es un factor de riesgo para afecciones cardíacas, Claro. por ejemplo. Entonces, por eso, acá también este tema también hay factores de riesgo. ¿Como cuál, por ejemplo? Mala comunicación. La mala no me acuerdo. comunicación. Sí, Ya, pues, sí. ¿te acuerdas tú? Sí. Hay factores de riesgo y de peligro. En el fondo. También los podemos comentar en algún momento. Sí. Pero son factores que si tú los identificas cuál es ese peligro, los evitas y entonces no accedes al daño. Claro, claro. Hablando en términos, ven que estoy hablando en términos de ustedes. Ah, en términos suyos. excelente. Es importante saber que la fuente de peligro también podemos ser nosotros. Nosotros podemos ser el cable pelado. Sí. Oh, Porque uno siempre le echa la culpa al resto a veces. Ajá. Entonces podemos ser nosotros al no saber lo que queremos y lo que no queremos. ¿Seremos un cable pelado que anda caminando por la vida? ¿Qué dicen ustedes? Oh, sí, pues puede A ser. ver, si pueden responder. Sí. ¿Eres un cable pelado que anda por la vida haciendo daño Wow. o siendo un peligro para las personas? Se me vino a la cabeza, perdón que me ¿Sí? dispersé a lo mejor un poquito, pero se me vino a la cabeza como estos típicos hombres que juegan con las mujeres, Cable pelado totalmente. Cable pelado. po. Mm. que juegan, que las usan. Piscina ¿cachai? profunda que está ahí. Sí, sí. El peligro. Nosotros podemos ser un peligro. Sí. Podemos tener heridas, por ejemplo, heridas profundas de la infancia o traer traumas o heridas de relaciones pasadas que nos hacen ser un cable pelado. Nos hacen ser un cable pelado. O sea, que nos toca, el que se acerque a nosotros, o el que interactúe con nosotros, o que se relacione de manera íntima con nosotros, va a salir dañado. Qué heavy. No va a dar la Heavy darse corriente, se cuenta puede de eso. quemar. Sí. Heavy. Yo creo que la primera acción que uno debería tomar sería saber si uno es un cable pelado, antes de saber qué cables pelados hay alrededor. Y bueno, en ese caso, si es que uno ya tomando conciencia de que uno es un cable pelado o uno es una piscina profunda que está ahí,
ponerle rejita a la piscina, Claro, o tapar toma. el cable pelado con, no me acuerdo cómo se llaman estas cositas, que es como un plástico que uno Sí, puede la usar. wincha La winchiladora. La wincha aisladora. La wincha aisladora. Aisladora. Ah, pero también hay otros que son como unos plastiquitos, como una cabecita, sí. que Sí, sirven sí, para sí. tapar los cables Sí. pelados. Hay terapias, hay de todos colores, hay mentorías, Sí, hay hartas cosas que hay uno puede libros, hacer. sí, hay hartas cosas que se pueden hacer para Pero, sacarle el pelaje al... sí, pero ojo que el beneficio tapar. no es para el resto, es para uno. También, sí. Claro, Sí, porque sí. si uno intenta sanarse, intenta trabajar en las cosas que uno se detectó que estaban mal, el beneficio es para uno, porque así uno va a saber elegir. Es como paradójico porque es un beneficio mutuo, o sea, tú te beneficias a ti misma, con lo cual además beneficias a los otros, porque Exacto. si tú te beneficias a ti misma y estás bien, las otras personas no salen perjudicadas, Así no, es. no andas dañando por la vida. Así es. ¿cachai? Y por lo tanto atraes mejores cosas. Atraes mejores Es, cosas. es ganar más masa. Ganar masa. No estás repeliendo a gente. ¡Oh, este es un cable pelado! Cuidado, cuidado. No, Claro, no, sino que estás atrayendo porque estás sano. Porque, Sí. porque te ves a alguien que protege, que está protegido. O que es protegido. ¿cachai? Ay, qué hermoso. Sí, ahora que lo Qué estoy lindo. pensando, es bonita la Bacán. asociación. Bueno, entonces por ahí íbamos por el lado de la probabilidad. Ajá. La otra arista que tenemos en torno a los riesgos es la severidad. La severidad, la consecuencia. Exactamente. Sí. Sí. Y que esto tiene que ver con cuando un peligro se materializa, cómo afecta. ¿Qué tan grave es? Exactamente. Sí. Y ahí, señorita experta, ¿cómo tenemos la clasificación de, ¿Se clasifica de la eso? severidad? También entiendo que tiene una clasificación y hay acciones que uno puede tomar para que la consecuencia sea o afecte de la menor manera posible. Claro. Es decir, por ejemplo, hay 5 escalas, por así decirlo, de control del peligro, o de control de riesgo en este caso. Y en lo último, en lo que es prevención, el último escalón es LPP, elemento de protección personal. Antes de eso hay un cambio, si es que se puede eliminar, por así decirlo, interesante. se puede eliminar, se puede sustituir, se puede cambiar administrativamente las cosas, ver de qué manera, en el caso del trabajo, a las personas le afecten menos ese peligro. O sea, déjame parafrasearte, en el fondo es lo primero que se puede hacer es un cambio de contexto. Exacto, y ver si se puede controlar. Controlar contextualmente, o sea, hacer cosas para... que en este caso el riesgo disminuya. Ya. Y en última instancia, Vale. la persona tiene que protegerse a sí Claro, misma. exacto. Y ahí entra el elemento de protección personal. Por ejemplo, yo trabajo mucho con lo que es fundiciones y nosotros proveemos productos de vestuario luminizado para los trabajadores que trabajan en fundición, donde trabajan directamente con el material, en este caso el cobre fundido. Ya. El EPP, o en este caso el producto en sí, refleja el calor. Y también si en caso de que caiga material fundido, también tiene una capacidad de 5 segundos de aguantar Ya. esa quemadura y salir de ahí, de la fuente del Ya. peligro, y sacarse el vestuario. Ya. Entonces a veces nosotros pensamos que todos los controles, o en este caso los EPP, van a hacer que nosotros no pasemos por ese peligro. O sea, Claro, estamos esa siempre idea. expuestos, pero el impacto va a ser, o va a atender, o la tendencia es mínima. A eso apunta todo eso. Entonces cuando si esto ahora lo llevamos o lo extrapolamos a lo que hablamos sobre el amor, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que esa severidad disminuya o impacte, o el número final, después de evaluar en este caso el riesgo y hacer como se recicla, por así decirlo, hay un tema de reciclaje del riesgo ya controlado, dice ya, no sé, partimos con el riesgo estaba en número 6 y ahora con todos los controles que yo tomé quedó en 2. Disminuyó el riesgo. Qué interesante. Entonces ya es menos. Claro. Otro ejemplo que tengo de eso es, por ejemplo, cuando uno anda en moto y usa casco. Un casco no evita que una persona se caiga. No controla la parte de la probabilidad de la ocurrencia de un accidente, pero sí controla la parte de la severidad, porque Ajá. en caso de pegarse un cabezazo, el casco lo que hace es Amortiguar. disminuir el impacto, Disminuir claro, la en el severidad. cráneo. Entonces, claro, por el lado de severidad, el casco salva vidas. Exacto. Y lo mismo ocurre con el resto de los EPP de Sí. andar en moto, o sea, las coderas, las pecheras, pantalón largo y todo. De hecho, yo he escuchado que se dice en las partes de los motoqueros que es mejor sudar que sangrar.
Entonces, por eso, aunque tú vayas a comprar a la esquina pan, siempre ponte el casco, siempre ponte tu chaqueta y todo lo demás, porque eso en caso de tener un accidente va a hacer que este sea menos grave. Claro, claro. Pero según lo que estoy entendiendo, hay escalas de intervención que están cada vez más lejos de la persona misma. Es decir, por ejemplo, antes de ponerse el casco es necesario, ponerse el traje, ¿cierto? Es necesario, es la parte que te toca a ti como en forma personal. Así es. Pero antes de eso hay otras medidas preventivas que tienen que ver con, no sé, obedecer las leyes del tránsito, andar a una velocidad prudente, haber hecho el entrenamiento de si vas a andar de moto, ¿me entiendes? O sea, esas son variables contextuales que tú manejas para evitar, para no acercarte a tener que usar esas medidas de prevención personal. Claro. ¿Cierto? O sea, lo que estoy entendiendo es que es mejor, no sé si es mejor, pero las primeras intervenciones tienen que ser lo más lejos posible de la persona. No sé si me explico. Sí, respetar el signo pare. Respetar el signo pare, claro. No andar ebrio, no ver el celular en la moto. Exacto. En el caso de los cables pelados, podría ser, no tener cables pelados. Así es. Claro, o al momento de ir a intervenir, cortar la luz. Y eso sería una medida. O sea, tú tienes que ir con la protección, a lo mejor con unos guantes. Los guantes dieléctricos. Claro, cierto. Pero no confiarse en eso. Claro. Sino que hay que intervenir, hay que prevenir antes. Sí. De la manera más alejada posible. Y aún así la situación puede darse, pero el impacto va a ser mínimo. Claro, pero o sea, no hay que confiarse en lo que tú tienes puesto en el cuerpo, o no hay que confiarse en tus habilidades personales solamente. Ya, creo que como que de la forma que se puede ver desde la parte de prevención de riesgo es que tú estás apuntando más a hacer cosas que disminuyan la probabilidad. No tanto como, en mayor medida que las que apunten a la severidad. Porque la severidad son las que tienen que ver más conmigo, de cuando yo uso casco, de cuando yo no sé, yo aprendo a nadar y todo eso. Pero en la medida que yo no me expongo a las situaciones de riesgo, es decir, controlo la parte como más externa, gestiono mejor el riesgo, por así decirlo, porque en el fondo no se va a materializar. Creo que eso estoy diciendo, como que no es que sea más importante, pero creo que lo primero sería, no sé si lo primero, corríjanme ustedes, pero creo que hay que empezar por disminuir las probabilidades de que algo ocurra. ¿Cierto? Sí. Porque si algo ocurre, tengo que estar preparada para que no sea severo. Pero si estoy controlando las variables de probabilidad, estoy mucho más lejos del daño. Te entiendo. Así es. Sí. Lo estoy viendo bien desde el punto de vista de ustedes. Ya. Sí, entiendo a lo que te refieres y creo que es razonable. Uh-huh. Es que estoy pensando en las relaciones. Lo sé. Sí, toda esta explicación apunta a ello, a llevarlo a extrapolar a esto, claro, a la relación. Estoy pensando un ejemplo que habíamos tomado. Un ejemplo de cable pelado sería un narcisista. Sí. Es que claro, pues tenemos que saber el peligro son las personas narcisistas. Las personas narcisistas existen. Ahí están las fuentes de peligro. Claro, exacto. Claro. Entonces, claro, si yo me encuentro con un narcisista, claro, tengo que tener casco, tengo que tener rodilleras, no sé, codera, tengo que estar preparada para enfrentar, pero ¿no sería mejor no acercarme a uno y ver desde lejos que este gallo es un narciso? Así es que mejor ni siquiera interactúo con él. No es mejor eso, pienso yo, las relaciones. Sí. Y pasa, ¿y cómo saber si es narcisista? Al darse el tiempo, entre comillas, como cuando uno conoce a las personas y ve ciertos rasgos. Por eso, ahí cuando si traspasamos este concepto de la probabilidad a las relaciones interpersonales, uno de los niveles de intervención sería prepararse antes para reconocer a distancia qué tipo de personalidades son tóxicas, por ejemplo. Así es. Claro. ¿Entiendes? O sea, sería una... Porque tú dijiste que había niveles. Sí. Había, por ejemplo, me imagino que está la ropa. Lo último dijiste que es la ropa, ¿cierto? Claro. Antes de eso, ¿qué es lo que hay? Antes es eliminar, en este caso, el peligro. No puedo eliminar el proceso. No puedo perfecto. En este caso, ya. Si lo llevamos al al corazón, claro. Ya, listo. O no puedo eliminar, en este caso, el querer tener una relación yo con alguien. Porque me tocó de compañero de trabajo y estar de trabajo justo al lado de él. Exacto. Ya, entonces no puedo eliminarlo, no puedo evitar tampoco estar cerca de él porque me tocó estar al lado de él. Ya, ¿qué más?
Después vienen así como los controles administrativos, cambios de turno, cosas... Ya, o sea, yo podría tratar de, No tener reuniones con esa persona. por ejemplo, Si puedo prescindir de una Limitarla. reunión, claro, o no almorzar juntos. O no almorzar juntos. O tratar incluso de que si me tengo alguna opción de no estar con esa persona en equipo, ponerme en otro equipo, por ejemplo. Así es. ¿Me entiendes? Disminuir la probabilidad de estar cerca de esa persona. Así es. Entonces, si yo hago todas esas cosas previas, no tengo que usar el casco porque no, la probabilidad de que me tope con él es muy baja. ¿Me entiendes? Entonces, y yo lo veo así en las relaciones, estoy viéndolo ahora, que es mucho mejor anticipar esas situaciones donde tú sabes que te va a ir mal afectivamente o emocionalmente. Que ahí veníamos, habíamos hablado también sobre el ejemplo de triangular, o de que uno ingrese a una relación donde la otra persona ya tiene pareja. Eso es una situación riesgosa. Sí, po. porque Sí. ya uno ya sabe que algo no va a terminar bien, o Claro. alguien no va a terminar bien, porque puede que la persona esté contigo, pero puede que la otra persona o su pareja Ajá. formal termine, alguien va a terminar roto ahí. O cuando te dicen, no, dejemos que fluya, seamos, pero no me comprometo. Meterte en esa relación ya es... meterte Ayer en la pata hablaba, del caballo. ayer hablaba con un joven, conversábamos, y me comentaba pues, que él tenía como sus amigas. Y justamente viendo Sí, los me capítulos imagino. anteriores, yo decía, pucha, igual es raro que una mujer no les genere nada, porque él decía, pucha, yo les digo al principio que yo no quiero nada, o sea, más allá de pasarlo bien. Sí, él lo dice, lo explica. Claro, claro. Sin embargo, pasa el tiempo y después Igual las pasa. niñas igual quieren Sí. ponerle nombre a la relación. Sí, Claro. sí. Por más que él le haya dicho desde antes. Ajá. Entonces, sí, po, es un riesgo eso. O sea, uno tiene Es que un conocerse. riesgo. O sea, ahí, por ejemplo, como mujeres tenemos, yo creo, un riesgo per se. Sí. Sí, Que si no involu- es que es como ir caminando directo al fuego sin Directo un al chaleco fuego. que refleje el calor. Claro. Sí. Es como tirarte a un Ir a río quemarme, sin- pues. Sí, literal. Sí. Sin saber nadar. Sin saber Sin nada. saber O sin tu chaleco. No. Claro, ¿cómo se llama el chaleco salvavidas? Esa salvavidas. Sin un flotador. Es una tontería en realidad. O sea, me refiero a que vivir sin una cultura o una actitud de prevención es una tontera. Y ahí va el tema de la prevención en el autocuidado, que es Sí, po. eso lo refleja mucho en la empresa, el autocuidado. Y si lo llevamos acá, claro, el autocuidado, el protegerse de situaciones que a uno le pueden afectar, Ajá. de emociones que uno no quiere vivir. Claro. Pero que igual uno va y se tira. Eso igual es todo un tema, ¿sabes? Yo recuerdo que en un seminario en el que una vez participé, la relatora nos contaba que ella trabajó en una empresa en donde la cultura de prevención de riesgo era tal que, por ejemplo, en el lugar donde estaban ubicadas las oficinas había un semáforo. Y era un semáforo que se demoraba en cambiar a verde. Entonces, lo que muchos trabajadores hacían era que caminaban hasta el medio de la calle y cuando veían que no habían autos, llegaban y cruzaban Claro. hasta la mitad y luego miraban para el otro lado por los autos que venían en sentido contrario y terminaban de cruzar. Súper riesgosa la acción. Y ahí les llegaban comunicados de las empresas, de las mismas empresas aledañas a esa intersección, las jefaturas y todo súper convencidos de que, oye, aquí tenemos que tener cuidado porque puede haber un accidente. Claro, Yo prefiero claro. que llegues 5 minutos tarde, pero que llegues a que por querer llegar justo a la hora y ser puntual, que está súper bien, pero que por eso termines teniendo un accidente. Ajá. ¿Cachai? Que te pongas en riesgo y termines teniendo un accidente. Claro, Prefiero que claro. llegues tarde, le decía. Claro. Y vamos. Eso es cultura, una empresa con cultura de prevención. Sí. Sí. Claro. Y lo otro que se habla mucho en el concepto de prevención son los cuasi accidentes. Por ejemplo, a veces hay muchas cosas o muchas situaciones que van dando señales de, no sé, tu pareja te habló mal y tú lo pasas por alto. Sí. Y es como, bueno, no importa, habló tuvo golpeado, claro, te tuvo habló. un mal día. Sí. Ok, ya, no, sí, no hay problema. Sí. Tu pareja, no sé, llegó muy tarde anoche y no te dijo nada, así como, Sí. ya, bueno, no importa. Y así, no sé, Son tu señales. pareja te mintió. Ujú. Y cosas que uno puede ir pasando por alto, pero en algún momento eso puede terminar en golpes si fue violento y te Exacto. habló de manera violenta. Te fue infiel, porque allá habían cosas que tú dijiste, pero quisiste pasar por alto. Y todos esos cuasi incidentes se convierten después en accidentes.
Cuasi incidentes se convierten en accidentes. Sí. Qué interesante. Entonces, hay muchas señales, lo mismo pasa en el trabajo, hay muchas cosas que ocurren que uno pasa por alto, el cable pelado. Ajá. Ya, bueno, no va a pasar nada. Al otro día se incendió la empresa. Claro. Entonces, cosas que uno pasa por alto, y en este caso las relaciones, que también de después, y uno dice, pero ¿por qué llegamos acá? Hubieron muchas señales anticipadas de que te fueron dando aviso de que esto no iba. Yo veo tanto eso, en las terapias cuando llega la pareja mal y no se explican cómo llegamos a esto, lo dicen así muchas veces. Y claro, cuando uno va reconstituyendo la historia, se da cuenta que habían señales desde el pololeo, habían incidentes o cuasi incidentes, que en el mundo de las relaciones interpersonales se llama banderas rojas, uno le podría decir banderas rojas, que anunciaban que esto iba a pasar. O sea, lo que están viviendo ahora es la consecuencia de un montón de avisos no atendidos. O situaciones también normalizadas. Normalizadas. ¿no? Normalizar el cable pelado. Exacto. Sí, está ahí, pero yo paso lejos. Claro. Pero sigue estando ahí el cable pelado. Oye, y eso es literal. ¿Cuántos hogares viven así? Viven con los cables pelados o otras situaciones de riesgo. No sé si has visto tú, yo entraba a casas donde tú ves y dices, oye, esto es muy riesgoso. O por ejemplo, tienen una guagua y tienen un balde lleno de agua, una guaguita chica, y hay un balde ahí lleno de agua. La guagua se mete, se cae, y se le queda la cabeza adentro y no puede salir. No, pues no puede ¿Me ser. entiendes? O sea, uno a veces entra a hogares donde hay un montón de situaciones de riesgo. Un montón. Y después la gente le pasan las cosas y perdón, pero dice, ¿por qué culpan a Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? Oye, estaban ahí las señales, están los riesgos. Claro. Exacto. ¿Cachai? O es como con los enchufes. Los enchufes. Yo creo que sí. uno no toma conciencia, bueno, yo siguiendo a influencers que son mamás, Ajá. que ellas, promocionan productos para tapar los enchufes. Nosotras que no somos mamás, jamás se nos ha pasado por la Claro. cabeza No pensar comprar en eso. comprar algo para tapar el enchufe, porque Claro. jamás voy a ir yo a tocar un enchufe. Claro, y yo que soy mamá, me sobran esas cuestiones. Sí. ¿Cachai? Sí. Bueno, ya no porque son grandes, pero andaban tirados porque tenía muchos. Porque en todos los enchufes había de eso. Protección. Pero es que ahí es cuando empiezas a identificar otros riesgos a propósito de Eso. tener una nueva situación, porque Eso. hubo un cambio en las circunstancias. Ujú. Por ejemplo, yo pienso en la cocina, que a mí me gusta la cocina. Ajá. Los cuchillos, ¿cachai? Yo soy cuidadosa con los cuchillos y todo, pero a nivel para no hacerme daño yo, persona Ajá. adulta. Ah. Pero en el momento, por ejemplo, que viene el niño a la casa o algo, claro, o sea, hay que tener más conciencia de que los Sí. cuchillos hay que guardarlo en un cajón, Claro, y el cajón claro. ojalá con llave. Sí. Sí. Qué importante, estoy pensando, qué diferencia hay entre dos seres humanos, dos personas que tienen una cultura de prevencionismo de riesgo y una que no. Son las típicas personas que no tienen una cultura de prevención de riesgo, son a las que les pasan las cosas. Les pasan cosas. ¡Ay, me robaron el celular! Claro, si estabas con el celular ahí en la calle, lleno de gente viéndolo, es altamente probable que ocurra algo así, ¿me entiendes? O le pasan cosas en la casa, o hubo un incendio, o se accidentó alguien. Claro, pero no es por ser poco empática con las situaciones que viven las personas, pero seamos honestos, muchas de las situaciones que viven, y estoy hablando incluso de las relaciones de pareja o familiares, mucho de lo que viven ya se veía venir, porque habían señales, habían situaciones riesgosas dentro del hogar. Así es. A nivel físico o a nivel relacional. Por ejemplo, esto mismo que tú comentabas, de repente una persona que se está volviendo media hostil, después media agresiva, después media violentita y ya después de repente, ¡pum!, violencia. ¿Entiendes? Claro, como que van en etapas. Van en etapas, claro. Entonces, si no las identificas, y ahí donde el concepto que me gusta de ustedes es que esto de identificar los peligros. Dos personas que tienen un concepto distinto, uno que tiene concepto de prevencionista de riesgo y otro que no, son dos personas que una de ellas es capaz de identificar riesgos, la otra no lo identifica. No. O sea, son dos personas distintas y sus trayectorias también son diferentes, probablemente. Probablemente a una va a tener menos incidentes en la vida, va a ser menos acontecida, y probablemente la otra va a ser acontecida, le van a pasar cosas, que le chocan el auto, que le explota no sé qué, que se le incendió no sé qué, ¿me entiendes? O que tuvo un accidente, ¿me entiendes? Son personas que le pasan cosas
porque no tienen una actitud preventiva. Claro. Entonces, desde ahí se aprende desde la corrección. Ellos aprenden desde la corrección. De hecho, ahí tenemos lo de las medidas preventivas Correctivas. y las medidas correctivas. Claro. Donde, dale, Katy, explícate con eso. Bueno, las medidas preventivas, como lo habíamos conversado, se toman antes de que pueda ocurrir el evento. Exacto. Antes. Y las correctivas pasan a ser después. Así como, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me vuelva a ocurrir? ¿Qué puedo hacer yo para no volver a fijarme en un narcisista, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer yo para que, en este caso, elegir bien y no me toque una persona violenta? Entre esas cosas. Yo la entendí un poquito diferente. Que las correctivas es, por ejemplo, ¿Sí? se me dio vuelta el vaso. La medida correctiva es secar todo lo que quedó ahí. Así es. Esa es la medida correctiva. Pero la medida preventiva va a ser, por ejemplo, no sé, pues cambiar el vaso, porque este es transparente, yo no lo vi, por eso se me dio vuelta. Entonces después voy a tener un vaso con colores para verlo y evitar que se me caiga. Claro. Yo así entendía la diferencia. Sí, de alguna manera, claro. Preventiva y correctiva. Sí, es que cuando ya es correctiva, y como bien tú dices, en el caso de que se caiga el agua y coloque pañito, ya después viene así la corrección y empiezo desde ahí a decir, ya no quiero que esto me vuelva a ocurrir, pasa esto. Y ahí se pone correctiva y preventiva como tú bien dices. O sea, usas la corrección, o sea, usas el incidente, usas el accidente para tomar medidas preventivas. Analizas, claro. Qué interesante. Porque puedes que antes no te hayas dado cuenta de esa situación y lo colocas en tu tabla y empiezas a analizar. Eso tiene que ser una actitud de vida. Sí. ¿Sabes qué? Me estaba acordando de algo que yo converso mucho con mi papá biológico, y él debe haber estudiado prevencionismo de riesgo, porque en realidad está innato en él. Es innato. Y él me cuenta que hace algo, porque él era conductor y transportaba carga pesada. A propósito del accidente que hubo hace poco, transportaba gas. Y bueno, lo que él hacía para poder... Él nunca ha tenido un accidente, gracias a Dios, pero es por su actitud. ¿Qué cosas hacía él? Eso mismo. Cuéntanos. ¿Qué es lo que hace él? Y me lo contó a mí y me lo quiere dejar como un legado para mí. Me dijo, mira, hija, cuando yo veía un accidente, por ejemplo, me acuerdo una vez que me contó que vio que había una micro, la micro paró y el otro auto vino por el lado y pasó un niñito que se le escapó de la mano a la mamá. Y el auto atropelló al niñito. No lo alcanzó a ver porque la micro estaba ahí. Adelante. Claro. Bueno, ese tipo de cosas, el niñito murió. Bueno, lo que yo hacía, me decía, es que yo hago ese accidente, yo lo sufro como si lo hubiera vivido yo. Como si yo lo hubiera vivido. O sea, yo atropellé a ese niño. Yo lo atropellé. Yo voy a sufrir la consecuencia en mi cuerpo de que yo atropellé a ese niño. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para que nunca más en la vida me pase esto? Nunca más voy a atropellar a un niño. Entonces, él, en vez de decir chuta o criticar o pasar por alto lo que pasó y seguir nomás, no, él vive la experiencia, se apropia de la experiencia de otros y dice, esto que me pasó es terrible, yo acabo de matar a un niño, acabo de atropellar una vida, mira la mamá cómo está, terrible, o sea, lo vive como propio, lo encarna. Y después dice, ok, pero no me pasó. Uf, qué alivio, no me pasó. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer para que no me vuelva a pasar en la vida? O sea, nunca más lo voy a sentir en mi cuerpo, nunca más. Entonces, se apropia de experiencias ajenas para prevenir de manera correctiva. O sea, usa el error ajeno para corregir, como si fuera propio el error, lo corrige para prevenir que a él le pase de forma real. Qué buena ¿cachai? metodología. Algo similar ocurre en la industria aeronáutica. A ver, cuéntame. La industria aeronáutica, como que todo se comparte, por así decirlo. Y cada vez que ocurre un accidente, toda la industria se hace más segura. Para ahí. Porque todos hacen una reunión, por así decirlo. Claro, y todos tienen que adoptar las medidas preventivas para que ese accidente no ocurra. Claro. Como lo que fue para el 11 de septiembre. Justamente, desde entonces la aviación cambió. Sí. Toda la aviación cambió. Una de las medidas que se tomaron posterior al 11 de septiembre, o no sé si a propósito de otro accidente, pero por ejemplo, no pueden viajar maletas solas arriba de un avión. Es decir, si se baja una persona, tienen que bajar el equipaje de esa persona. Ya. Esa es una de las medidas.
Aquí, perdón, pero no recuerdo si fue a propósito del 11 de septiembre. Ya, pero Honestamente no lo recuerdo. Pero es una medida a propósito de algo que sucedió en la aeronáutica. O también, por ejemplo, para mitigar el riesgo de intoxicación en las tripulaciones, los pilotos no pueden comer lo mismo. Oh, Wow. Ya. claro. Pero Son qué buena. medidas que hay que adoptar para prevenir. Y uno puede decir, ya, pero es que pucha, una vez que comamos lo mismo. No. Si se enferma alguno de los dos, ya es uno, pero el otro tiene Tengo control. que controlar este riesgo, exactamente. Claro, Wow. controlar el riesgo. Sí. Igual que en la NASA, en algún momento escuché que cuando están en el espacio, lo que hacen al interior de lo que sea que es lo que están, se comunican todo. Por ejemplo, voy a abrir esta puerta, voy a hacer tal cosa, voy a cerrar acá. O sea, Verbalizan lo que están haciendo. verbalizan lo que están haciendo, se comunican entre ellos, porque así todos saben lo que está haciendo y no se disminuyen riesgos, porque que se te olvidó algo y se preguntan después quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿me entiendes? O sea, todo está anunciado. Y yo cuando escuché eso, pensaba mucho en los vínculos de pareja, porque una de las cosas que yo veo que sucede en la comunicación de la pareja es que no se avisan las cosas, ¿cachai? Es como que, o más bien, lo explico de otra manera, las parejas que tienen por costumbre avisarse las cosas evolucionan mucho mejor que una pareja que no se avisa. Como por ejemplo, voy a llegar tarde hoy día. Por ejemplo, o no te pude contestar por tal razón, o eso, o mira, quiero hacer tal cosa, lo quiero hacer así, voy a hacer tal acción. O sea, están constantemente comunicando lo que van a hacer, incluso en pequeñas cosas. Por ejemplo, voy a bajar o ya salí del baño. Son pequeñas comunicaciones diarias que hacen que la convivencia sea mucho más fluida, placentera, y evita roces y evita conflictos. Evita conflictos, ¿cachai? Como ya, ahora terminé esto, ahora le toca a quién, no sé qué, ¿me entiendes? O sea, estar avisando. Sí, porque el otro caso o la contraparte es como, yo creí que ibas a hacer esto, yo pensé que ibas a hacer esto. ¿Cuántos conflictos de pareja? Es que yo a veces me río sola en las terapias de pareja porque las tonteras por las que pelean, ¿cachai? O sea, por un calcetín me ha tocado ver, por calcetines, por un calcetín botado ahí, empieza la pelea. Entonces, a veces esas tonteras son por no comunicar. O sea, es que no me dijiste, es que no me dijiste que era para esto. No, si yo te pedí la hora médica, pero es que yo no te pedí una hora médica. No, pero si tú me habías comentado, sí, pero no me dijiste que, bla, 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 bla. El no me dijiste, el yo pensé, el yo pensaba, crea un montón de conflictos que al final, en la acumulación, generan un accidente. Claro. Decirlo, Sí. El accidente es la separación. Y sí, cuando se acumulan demasiados demasiados accidentes, que ya después está roto el avión, no sé. Y si lo enlazamos con los capítulos anteriores, como decíamos, tal vez podríamos ser nosotros la fuente y no saber lo que queremos. O elegimos mal y no te atraía a la persona. Y ahí ya partimos pésimos. Sí, o sea, por eso una de las medidas preventivas, creo yo, básicas, estoy pensando ahora, es conocerse a sí mismo. O sea, saber muy bien qué es lo que tú quieres. Como que eso sigue siendo lo más importante, ¿cierto? Sí. Como que en cada episodio que hemos hablado del podcast hemos llegado a esa conclusión. Oye, y es tan básica porque hasta es que esto viene de los filósofos griegos. Conócete a ti mismo. No estamos diciendo nada nuevo. Es más pero no antiguo. La aplicamos. Sí, es más antiguo. Y claro, que los griegos. o sea, si uno lo piensa así como en términos de prevención de riesgo, eso es conocer cuál es el peligro. Saberte a ti mismo, el autoconocimiento y todo lo que te permite, diciendo que uno es un peligro y todo, es conocer quién es uno y cuál es el peligro. ¿Dónde estáis pelada? ¿Dónde está tu cable pelado? ¿En qué parte? ¿Dónde está tu herida? ¿Dónde está tu trauma? ¿En qué aspectos estás usando tú a las otras personas? Si estás, por ejemplo, típica estas personas que se emparejan y usan a la otra persona como parte del proceso de crecimiento personal, pero la están usando. Y son inconscientes de eso. A veces son conscientes, lo hacen igual, pero a veces son inconscientes. ¿cachai? Exacto, porque si yo no me doy cuenta que tengo una carencia de algo,
no sé, una carencia económica. Ajá. Que toda la vida pase por una carencia económica, pero yo no quiero pasar más por eso y me fijo en una persona, en un hombre que en realidad pueda solventar mi Claro. necesidad económica, Claro. pero no me atrae. Wow, no pude resolver eso como yo misma, por Ajá. así decirlo, y voy a donde este hombre para que pueda solventar esto. Resolver ese problema tuyo. Así es, y después no sé, pues no es una pareja feliz porque probablemente Sí. no fue porque me gustaba, porque me trajera, porque fuéramos químicamente buenos, Claro. sino que fue por otra te cosa. casaste, tuviste hijos y la separación es inminente. Sí. Y ahí generaste un tremendo daño. Así es. Tremendo daño. Ay, qué terrible. Es que es como ir directo, así como un mal augurio. Sí, como, sí. No es mal augurio, pero es que hay que decirlo. Hay que decir Sí. que si tú eres un cable pelado por la vida, o tenés tus cables pelados sin identificar, vas a hacer daño. Y probablemente no solamente a ti, no solamente a tu pareja, sino que a un inocente, A los Claro. niños. Claro. a un niño. Me quedo dando vueltas de delante cuando mencionaste algo de los autos, de la conducción. Ya, sí. Que, por ejemplo, el vivir en una cultura de prevención es, por ejemplo, tener el estanque del auto siempre con la mitad de benzina hacia arriba. Eso, por ejemplo. El límite Sí. es la mitad. Claro. Sí. ¿Cachai? Yo conozco gente que llega con el puro olor Sí. a la bencinera. Sí. Y para mí es como, oye, pero es que ¿cómo? ¿Por qué? Ay, ¿cómo? Te Te, digo ocurre un así. accidente, te tenés que ir Claro. a urgencia rápido y no ¿Cómo? porque tengo que pasar a cargar benzina. No, te No. digo algo, les digo algo, les digo Dime algo. algo. Yo una vez evalué a un hombre, estaba en el auto con él y le vi el marcador de benzina ¿Ya? y vi que estaba bajo la mitad, muy bajo la mitad, y sabéis que de ahí prácticamente lo descarté. Oh. Me acordé ahora. Solo por no prevenir. Es que, ¿cómo Es que te da, te da claras me da- señales de que... ¿De qué tipo de hombre es, po? Inseguridad, po. ¿Qué tipo de hombre? No es un hombre preventivo. O Está sea, buena la red flag. sí, es una red flag. Ve cuánta Voy a benzina empezar tiene. a mirar los autos, ¿no? Mentira. Oye, pero eso fue hace tiempo y la verdad es que no es algo que lo tenía muy consciente, me acordé ahora. Como que le vi y dije, ¿cómo está arrastrándose? La otra que yo pienso en relación a hombres y autos es cómo lo mantienen. Yo no conozco también, sí. ningún hombre macho que tenga su auto sucio. Todo lo tienen limpio. Sí, Por puede eso ser, te ¿eh? digo, no conozco ningún hombre macho así como te rías, mi joyita, mi auto, que tenga el auto sucio. ¿No? Mira, No. puede ser, ¿ah? Puede ser. Hay que fijarse entonces en el auto. Como que el auto habla mucho de los Sí. hombres. De los hombres. Sí, nivel de benzina y quizás, no sé, el estado de las ruedas también, así como lo Puede tiene por ser. fuera. Porque es Puede su, ser. su joyita, Su pues, joyita. su noble corcel. Claro, qué interesante. Oye, bueno, ahí uno va viendo cuáles son los posibles indicadores de fuentes de peligro. O sea, ¿cómo se llama? Sí, pues cuáles son Los los peligros. indicadores. ¿Cuáles son los peligros? Sí, ¿Cómo sí. identificar los peligros? Sí. ¿Cierto, Monchito? Oye, bueno, ya para ir cerrando, Sí, porque ya estamos en la hora. Oh, ¿Qué pasa igual rápido? no me gustaría, sí, pasa súper rápido. sí, está No me entretenido. gustaría dejar como en el tintero algo que igual teníamos pauteado nosotros, A que ver. tienen que ver con los indicadores de gestión. Ay, Nosotros tenemos sí, los por favor. KPI, los PPI y los API. Ajá. ¿Ya? Explica. Los KPI son los más famosos, y los Key Performance Indicators, que son los indicadores clave de gestión, que son indicadores grandes. Ya de aquí haciendo una analogía con, como por ejemplo, querer bajar de peso, un KPI es el número que te indica la balanza. Ujú. ¿Cuánto es tu peso? O también haciendo una analogía por otro lado, el promedio de notas Claro, de un estudiante. claro, El KPI es el promedio final, el promedio con el que pasó de curso, Ya. por así decirlo. El 6-8. Ah, Ya. aquí todos somos mateas, Sí, todos salimos sí. con el 6-8. Entonces, estos son los KPI. Tenemos por otro lado los PPI, que son indicadores de un poco más bajo nivel que los KPI. Son los de proceso, por eso la P, y que estos alimentan los KPI. Entonces, por ejemplo, dentro de el querer bajar de peso, nosotros para bajar de peso tenemos que, por un lado, quemar calorías y por otro lado, ingerir menos calorías. Claro. Ajá. Tenemos que tener un déficit calórico, o sea, cerrar la boca, y por otro lado, quemar lo que hay, o sea, Claro. hacer ejercicio. Claro. ¿Ya?
Entonces acá lo que podría hacer es como medir la adherencia al plan semanal de ejercicios o de la dieta. Eso es una API. PPI. PPI. PPI, de proceso. Ya. Lo que mide aquí es en relación a la adherencia al proceso. Es un nivel intermedio entre el KPI, que es el indicador grande, que es, como decíamos, lo que dice la balanza, o el promedio de las notas, y el indicador más chiquitito, que es el que ya voy a venir a mencionar. Ya. En el ejemplo de un estudiante que tiene promedio 6.8, en donde el KPI es la nota del 6.8, final. Un PPI, que tiene que ver más bien con el proceso, es, por ejemplo, asistir a clase. ¿Cachai? Su asistencia seguramente tiene que ver con el promedio final. Claro, ¿Ya? ya entiendo. Estudiar también, preparar las pruebas. Sí. Eso también son indicadores más chiquititos que aportan al más grande. Ya. Y que en la medida que son más chiquititos son más gestionables. Más gestionable, lo puedes controlar. Exacto. Lo puedes exacto. medir. Todo lo podemos medir. Ah, ya. Pero el KPI es como más inalcanzable. Es como, perdonando la expresión, es un muerto. Está Claro, ahí. resultado. No puedes controlarlo, no puedes. Claro, no puedo controlarlo. Lo que sí puedo controlar son otros indicadores que son los que son de más bajo nivel. Ya. Como lo que ya venimos diciendo, Sí. que era el PPI, que era de proceso, pero tenemos otro que es más chiquitito, que son los API, los de activity, actividad. Que esto ya es el indicador diario, es un nivel súper operacional. El otro es un nivel estratégico y el otro es táctico. Esto ya es operacional. Aquí esto es... Estratégico, táctico, operacional. Los KPI son estratégicos, los PPI son tácticos, los API, los activity, operacionales. Aquí esto es el día a día, donde yo controlo. Entonces, en el ejemplo de querer bajar de peso, tenemos cuánta comida hay en el plato. Claro. ¿Cachai? Hay calorías hay, súper por ejemplo? controlable, exactamente. No comerme 2 porciones de papas fritas, no, sino que si yo quiero bajar de peso, no va a ser una porción de papas fritas, va a ser media porción de papas fritas. Con eso estoy controlando mi API, Ya. mi activity, lo que está ahí en el día a día, ¿cachai? Que es donde las papas queman en el fondo. Ahí, si tú cambias eso, finalmente vas a llegar a cambiar el KPI. El grande. O en el ejemplo del estudiante que tiene promedio 6.8 y que su PPI es asistir a clase, su API puede ser poner atención en clase. Claro. ¿Cachai? Anotar, tomar apuntes. No me sirve que tú vayas a la clase si estás mirando el celular. Claro. ¿Cachai? Yo quiero que estés tomando apuntes, que estés prestando atención, que le discutas al profesor. Ese es el API. Es muy del día a día. Del día a día. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar estos indicadores de gestión, que son KPI, PPI y API, a las relaciones? Sí. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a mirar un KPI en una relación, puede ser aquí le pregunté a ChatGPT, trampita, ChatGPT me dijo, un KPI en una relación puede ser el nivel de satisfacción de la relación. ¿Qué tan contento estoy? ¿Cachai? Eso es el KPI, el KPI. grande. El grande. ¿Qué tan contento estoy yo con mi relación de pareja? Y eso también es medible. Es Claro, que justamente de estaba 1 a pensando- 10 yo estoy, por decirte algo, estoy 8. Y otra persona Ajá. puede decir, de 1 a 10, pucha, yo estoy 4. Ajá. ¿Por qué? Porque Bien. vamos a los PPI, Sí. ¿cachai? A los PPI ya un poquito más hilando fino, por así Sí, decirlo. sí. Porque finalmente tu nivel de satisfacción no es que tú hoy día te despertaste y estás insatisfecho. Claro, No, claro. algo ha pasado más hacia Sí, atrás. sí. ¿Cachai? Hay Y en una... los API, pues. En los API. Algo está pasando con los API, tal que tu KPI es bajo. Hay una metodología Claro. de investigación también de accidentes de los 5 por qué. Ay, sí. ¿Cierto? Y es como, no sé, el agua de este vaso es verde. ¿Por qué? Porque le metieron colorante. Ya, pero ¿por ¿Por qué? qué? No sé, para que sea más atractivo. Ya, pero ¿por qué? No sé, y es químico. Me hace mal, etcétera. Y ahí uno va llegando al meollo del al asunto. meollo del asunto. Entonces, de alguna manera, cuando, como bien también dice la Katy, es como ya, está pasando una situación en lo personal. Ya, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no conversamos? No, es que no siento seguridad de contarte a ti las cosas como pareja. Ya, ¿por qué no sientes seguridad? No, es que tu carácter. Y ahí va llegando, es que tu carácter. No, ¿qué tiene mi carácter? Y ahí uno ve, ¿qué tengo yo en mi carácter? Sí. Quizás soy muy mandona. Sí, no. Ahí está la causa raíz. Oye, pero es que eso es lo que uno hace en terapia. Sí. Ustedes acaban de poner en palabras más estructuradas lo que uno hace finalmente en terapia, pues. ¿Cómo así?
¿Somos psicólogos? Porque uno lo que hace es ir haciendo preguntas, va preguntando, por ejemplo, tenemos este problema, entonces uno va buscando los por qué, no le pregunta por qué, pero va investigando, va yendo del KPI al PPI Y después a y a la la PI. API, por a poquito, ¿cachai? Sí, Entonces vas llegando a la actividad, a la acción concreta, y claro, cuando tú la encuentras dices, oh, esto es, digo yo. Ah, entonces lo que está pasando es que cuando ella te cuenta algo, tú reaccionas diciendo esas palabras que dijiste ahora, y eso es lo que le produce a ella la sensación de que no te puede contar. Entonces, como no te puede contar, ya dejó de contarte, y como dejó de contarte, ahora se siente sola, y como se siente sola, bla, 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 infidelidad. Sí. ¿Entienden? Así. Se materializó el Así se riesgo. Claro, claro. Pero fue una construcción a lo largo del tiempo de Así muchas es. cosas que fueron contribuyendo, Exacto, ¿cierto? claro. Y que tienen por origen el simple hecho de, en este caso, no haber prestado atención cuando estaba hablando. Exacto. O haber tenido una mala actitud cuando estaba hablando. O por haber ejemplo. tenido una mala actitud. Entonces, el API. Es súper controlable. Y eso es lo que hay que manejar. O sea, claro, porque de hecho en terapia uno a veces controla eso. Voy a hablar en términos de usted, ahora controla eso, controla la A veces uno en terapia lo que hace es modificar esa cosa pequeña que apareció después de toda la indagación que uno hace. Aparece este API y lo que uno modifica es eso. Y cuando incluso cuando lo muestra, lo refleja a la pareja dice, oh, eso era, no lo puedo creer, que era esto, que nada que ver con lo que yo pensé. Yo pensé que no me hablabas por esta otra razón. No, si es por esto. Mira, pues encontraba la API. Entonces, cuando se modifica eso, finalmente, como es una cadena, está interconectado todas las otras acciones, va mejorando las otras variables hasta que aumenta la satisfacción. ¿Cachai? Me ha pasado muchas veces que en las relaciones, en las terapias, perdón, donde aplico, por ejemplo, la técnica que a ustedes les enseñé en la mentoría, la técnica de la comunicación segura. Ahí lo que se modifica son APIs, o sea, son variables muy concretas, muy micro, que producen al final de la sesión, a veces hay una pura sesión, la pareja sale feliz, produce un nivel de satisfacción, la pura conversación en una pura sesión produjo una elevación del nivel de satisfacción, ¿cachai? En una sesión, por haber cambiado un API. Impresionante. Ahora lo estoy entendiendo. Qué choro, qué bacán. Es que por Sí. eso yo de verdad que lo veo muy con el ejemplo de querer bajar de peso. O sea, no te tenés que pelear con la balanza. Lo que tenés que Claro. hacer es pelearte con... Si te dicen en el gimnasio, haz 3 series de 10, Hazla. haz 3 series de 10. Claro, Sí. claro. Ahí es donde tú tienes el control. Sí, de eso hay que preocuparse. Estaba pensando, ya como para cerrar también, porque Sí. hoy es que está muy bueno el tema, encuentro yo. Estaba pensando que la mentoría que yo hago, voy a tratar de ponerle ahora este matiz del prevencionismo de riesgo, ¿cachai? Y estructurarlo de una manera que se visualice claramente cuáles son los KPI, cuáles son los PPI y cuáles son los API, ¿cachai? Como para que estructurarlo de una manera que sea visualmente atractiva y más fácil de entender, Así es. incluso. Me ¿cachai? encanta, aquí va a estar chora la mentoría. Va a estar muy buena la Sí, mentoría. deberán inscribirse. Aprovecho de anunciar que ya ahora en marzo vamos a empezar las entrevistas para ingresar a la mentoría, así que estás cordialmente invitado. Es un acompañamiento donde yo te voy a enseñar y te voy a ayudar, o te voy a llevar de la mano en un camino de mejoramiento y de prevención de las relaciones de pareja, ya, para que no tengas que pagar las consecuencias o pagar ¿cuál sería la palabra en el... Que se vea materializado el riesgo. Claro, Que ocurre un accidente. que ocurre un accidente, claro, y que pierdas el tiempo, pierdas plata, pierdas tu corazón quebrado, ahí está todo. Claro, y con toda la pérdida de recursos que conlleva tener un Eso. accidente, porque se vea materializado un Exacto. riesgo. Sí, exacto, sí, porque en el sí. caso a nivel personal uno anda desconcentrado en la pega, se pierde momentos en el día con la familia, con la gente, porque tu Exacto. mente está todo el rato en lo que pudo ser o en el O lo que problema hiciste emocional mal. o lo que hiciste mal, Sí. exactamente. Entonces sí, es una muy buena inversión la mentoría. Sí, prevenir es lo mejor. Así es que comenta mentorías donde estés viendo este podcast, comenta mentoría y yo me comunico contigo para darte la información de ingreso a la mentoría este mes.
Súper, Súper. súper. Estamos entonces. Cumplimos casi una hora. Pasó súper rápido el tiempo. ¿Verdad? Pero muy interesantes, chicas, gracias Sí, por su Muy buen perspectiva. capítulo. Me Sí. encantó. A mí también me gustó. Muchas gracias También. por habernos escuchado hasta acá. Te mandamos un abrazo grande. Que tengas un buen Besitos. resto del día o una buena noche. Chao, chao. Al más estilo de Viña del Mar, Sí. de la gala, los besitos así sin tocarse. Sin tocarse. Ya. ¿Lo has visto? Chao, chao. Adiós. Chao, Monchito. Nos vemos la otra semana.